Voy a invitar a abrir la palabra de Dios. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, los versos del 1 al verso 8. Romanos 6, del 1 al 8. Romanos capítulo 6, del verso 1 al verso 8. Dice la palabra: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Palabra de Dios. Oremos. Te damos gracias, Dios Padre, en esta mañana por esta linda celebración de alabanza y culto a tu nombre, Dios. Nos hemos reunido como iglesia en todos los lugares aquí y en todos los lugares que están conectados tus hijos, Dios Santo. Padre, bendice esta mañana los que están aquí presentes y los que están con nosotros también a la distancia, Padre. Que todos podamos ser edificados con tu palabra. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. De la esclavitud del pecado a la nueva vida en Cristo. Ese es el tema esta mañana, de la esclavitud del pecado a la nueva vida en Cristo. La unión, hermanos, del creyente con Cristo en su muerte y su resurrección, que resulta de la liberación o de la libertad del dominio del pecado y una nueva vida de justicia. Hace un momento cantamos libertad en Cristo, hay libertad en Cristo Jesús, ¿no? Y el libro de Romanos es una carta que fue escrita por el apóstol Pablo, donde habla a la iglesia de Roma, y en ella Pablo expone la doctrina de la justificación y por la fe, y la importancia de la gracia de Dios y lo que implica o las implicaciones prácticas de la vida cristiana. Eso lo vemos en el capítulo 5, porque Pablo quiere dar a entender y quiere explicar a la iglesia de Roma cuál importante es que los cristianos conozcan qué somos, quiénes somos y por qué somos. De manera que Romanos capítulo 6 del 1 al 8 es un pasaje muy clave que aborda la relación entre la justificación y la santificación, porque como la fe en Cristo Jesús nos libera del dominio de la muerte y del pecado, nos va a capacitar ¿para qué? Para vivir una vida en santidad y una vida nueva en Cristo Jesús. En el contexto de este pasaje, Pablo ha estado desarrollando la doctrina de la justificación por la fe en los capítulos 5, 4, y culmina en Romanos 5 con una afirmación de que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos capítulo 5, versículo 20. Y verdad,
hay una pregunta tan fundamental que tal vez todos nos podamos hacer. Y esta declaración de Pablo plantea una pregunta tan importante y tal vez crucial y tal vez que pueda haber mucha confusión. Y es una pregunta tan lógica, hermanos, y crucial para el creyente, los que son de Cristo. Si la gracia de Dios abunda donde el pecado abunda, significa entonces que debemos seguir pecando para que la gracia sea aún mayor. Y eso a veces pensamos muchos, que cuanto más peco, más me va a perdonar el Señor, porque donde abunda el pecado, entonces también va a abundar la gracia. Eso dicen muchos. Encontramos Romanos capítulo 6, versículo 1. Pero Pablo, hermanos, refuta en una forma enérgica esta falacia o esta falsedad, y va a explicar la verdadera naturaleza, hermanos, la verdadera naturaleza de la vida en Cristo, donde el pecado ya no tiene dominio. Todos somos, los que venimos a Cristo, somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados por Cristo Jesús por su muerte en la cruz. Si bien somos pecadores arrepentidos, pero ya no podemos seguir viviendo en pecado. Ahora vamos a desarrollar este tema esta mañana. Y lo primero que vamos a ver es una pregunta retórica y una negación rotunda o una respuesta rotunda de Pablo. El versículo 1 nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y es una pregunta tan importante quizás y retórica, que va a surgir naturalmente de la enseñanza de la gracia abundante. Y Pablo anticipa una posible mala interpretación de la doctrina o de lo que está enseñando, porque podemos asumir de que si perseveramos en el pecado va a abundar la gracia. Pero Pablo trata de explicar y va a explicar esto rotundamente. Hermanos, los que somos presbiterianos, la teología, hermanos, la teología reformada enfatiza la soberanía de Dios en la salvación. ¿Qué indica esto? Que el hombre no hace nada para su salvación. La salvación es por obras, pero por la obra de Cristo Jesús, no por la obra del ser humano. Y eso da lugar a la gracia inmerecida, que es un don que Dios da a todo aquel que Él quiere salvar. Sin embargo, hermanos, esto no conduce a una interpretación antinomiana, a una interpretación de la idea de que la ley de Dios no se aplica a los creyentes. Y esto pensamos, que si Cristo vino al mundo, cumplió la ley, los cristianos ya no debemos aplicar la ley a nuestras vidas. La gracia, hermanos, no es una licencia, no es una licencia para seguir viviendo en pecado o para pecar, sino que la gracia es el poder para no pecar. ¿Entienden, hermanos? Voy a repetir, la gracia no es una licencia para pecar, sino es un poder para no pecar, porque todo lo que hemos nacido en Cristo Jesús, somos muertos al pecado, que lo vamos a desarrollar más adelante. Pero ¿qué dice el versículo 2? Pablo dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y Pablo va a tratar de refutar, y es una negación tan enfática, y esta palabra en el original, de ninguna manera, dice que no sea así, que no es así y no es así.
El argumento de Pablo es que la muerte al pecado es una realidad para el creyente. El creyente ha muerto al pecado. Y esta muerte, amados hermanos, no es una llamada metáfora o una idea meramente psicológica, sino una unión espiritual con Cristo y en Cristo Jesús. La muerte al pecado, amados hermanos, se entiende como una consecuencia de la unión con Cristo en su crucifixión. Quizás no lo vamos a entender en nuestra mente finita, pero la muerte al pecado es consecuencia de la unión mística con Cristo en su crucifixión. Cuando tú has venido a Cristo, te has arrepentido, has confesado tus pecados y has dicho: Jesús, quiero que tú seas mi Salvador, has entregado tu vida al Señor, te has unido a Cristo en su crucifixión, una unión mística, una unión espiritual. El creyente por la fe ha sido crucificado con Cristo Jesús. Por eso Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. No es, hermano, que el creyente no va a pecar, no lo entendamos así. Porque caemos, somos humanos y caemos. Solamente que el pecado ya no tiene ni debe tener control soberano sobre nuestra vida, porque el Señor y Salvador de nuestra vida es Cristo Jesús. Ya no es el demonio. Esa es la diferencia. Si antes vivimos en pecado, hemos estado en las tinieblas, hemos estado en la perdición, Cristo nos ha llamado por su gracia a través de la fe. Ya Él tiene control de nuestras vidas. Ya no el mundo, ya no el pecado, ya no el diablo, ya no el engañador. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses? Vamos a la palabra 1 Tesalonicenses o Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, ¿cómo Pablo quiere explicar esta realidad a la iglesia? Y va a poner aquí el bautismo, la realidad del bautismo como símbolo de unión con Cristo Jesús. Y el versículo 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, ¿qué hace Pablo aquí? Pablo está apelando al conocimiento, está apelando a la razón y a la experiencia de los creyentes. Voy a repetir, Pablo está apelando al conocimiento, a la razón y a la experiencia de los creyentes. Pablo dice: ¿o no sabéis? ¿O no saben ustedes? ¿O no tienen conocimiento ustedes? ¿O no tienen experiencia ustedes? El bautismo, hermanos, sea por inmersión o sea por aspersión o efusión, el énfasis aquí no es el modo. Nos podemos hacer muchos problemas con el modo del bautismo. Muchos problemas nos hacemos. Pero no es aquí el modo del bautismo, sino el significado grande que tiene el bautismo. Y es un rito externo que simboliza y sella nuestra unión con Cristo. Es el bautismo.
La palabra de Dios dice en Mateo, la gran comisión: por tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El creyente no se queda solamente con aceptar a Cristo Jesús, sino que va más allá, a hacer pública su fe en Cristo Jesús a través del bautismo. Y Pablo apela a esto que los creyentes ya conocen, ya saben, ya tienen experiencia, porque no nos puede dividir el modo, no nos puede dividir la forma, sino el significado. El significado, que es un significado tan rotundo y especial que tú tienes cuando te bautizas, sellas tu unión con Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa ser bautizados en su muerte? Significa identificarse con Cristo en su crucifixión, su juicio sobre el pecado y su separación del mundo. Cuando Cristo murió en la cruz, dijo: consumado es. Ya está todo terminado, ya está todo pegado, ya todo está cancelado. Ya no hay cargas en ti que has venido a Cristo, no hay cargas que te oprima, porque Jesús ha llevado tu carga, ha llevado tus pecados, ha llevado tu cuenta en la cruz, ha pagado tu cuenta en la cruz. Por eso Él dijo: consumado es. Y cuando dijo esa palabra consumado, el velo del templo se rompió de arriba para abajo, dando lugar al lugar santísimo, a la entrada directamente a Cristo Jesús. De manera que los que hemos sido llamados por Cristo a la salvación, nos estamos identificando con Cristo en su crucifixión. Por eso lo que hemos leído en Colosenses 3 dice: porque habéis muerto, porque has muerto, y vuestra vida está escondida en Dios. Si no mueres al pecado, tu vida no va a estar escondida en Cristo Jesús. Ahora, el bautismo del creyente, hermanos, es un sacramento en que no confiere gracia en sí mismo. El bautismo no salva. El bautismo no salva, no porque no salva, no deja de ser importante y valedero para nuestra vida como cristianos. El bautismo es un signo y sello de la gracia ya otorgada por Dios a través de la fe. Yo vengo adelante y me bautizo por fe, porque creo en Cristo Jesús, y es el sello de la gracia ya otorgada a mí, para mí, a través de la fe, porque creo en Cristo Jesús. ¿Qué dice la palabra? ¿Es pues la fe? ¿Qué dice? ¿Por qué? Porque todo aquí viene a Cristo, que la gracia es a través la gracia a través de la fe. No puedes venir a Dios si no tienes fe. Gracia te otorga Jesús, gracia te otorga el Señor, pero la fe es la que te lleva a Él. Por gracia sois salvos a través de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie podemos gloriarnos por nuestras obras. Por eso es que Dios, a través de la fe, hace posible de que nosotros tengamos ese sello de la gracia en Cristo Jesús. Y esto representa limpieza, representa, pureza del pecado y la identificación con la muerte y resurrección de Cristo Jesús. De manera que el bautismo no es un acto pasajero que no le debamos tomar importancia. Es un compromiso público del creyente y una confirmación de la obra de Dios en él. El que no se bautiza no está completo en Cristo Jesús, no porque otorga gracia, sino que es complemento a su vida de su confesión de fe en Cristo Jesús. Pero ¿qué cosa dice el versículo 4? Porque somos sepultados juntamente con Él
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjese, Romanos del capítulo 1 hasta el capítulo 11 es un tema netamente doctrinal. Del capítulo 12 es la práctica de lo que hemos aprendido en la doctrina. La sepultura, hermanos, con Cristo enfatiza la finalidad de la muerte al pecado. Repito, hermanos, la sepultura aquí con Cristo Jesús enfatiza la finalidad de la muerte del pecado. Así como Cristo fue sepultado, así como Cristo fue puesto en una tumba, el viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre, el hombre de pecado, es sepultado juntamente con él. Por tanto, la palabra dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, y las cosas viejas ya pasaron, ahora son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque tú fuiste sepultado y tu viejo hombre de pecado ha sido sepultado con Cristo Jesús. El propósito, hermano, de su muerte y su sepultura da lugar a la resurrección. Jesús no se quedó en la tumba. Jesús no se quedó enterrado. Jesús fue más allá y dio lugar a la resurrección, a una vida glorificada, para que pueda estar en la tierra y luego subir a los cielos y venir por segunda vez. De igual manera, el creyente en la muerte y sepultura de Cristo también da lugar a la resurrección, pero una resurrección de vida nueva. Y esta vida nueva no es solo una forma de vivir, no es solo una forma de estar, sino una nueva realidad, una nueva identidad, una nueva calidad de vida, una vida capacitada por el Espíritu Santo. Por eso Gálatas capítulo 5 versículos 16 y 17 dice: anden en el Espíritu y no satisfagan las obras de la carne. Caminen en el Espíritu y no satisfagan las obras de la carne, porque tú y yo hemos sido muertos al pecado y tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo: yo soy la vida y la resurrección, porque Él es la vida. El que viene a Cristo ya tiene vida, y tiene vida nueva, y tiene vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la promesa de Cristo Jesús. Ahora, la resurrección de Cristo, amados hermanos, es la garantía de nuestra propia resurrección a través de Cristo y la fuente de nuestra nueva vida presente. Cuando Pablo dice: lo que ahora vivís, lo vivís en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vives en esta tierra, lo vives en la fe del Hijo de Dios. No lo vives por vivir, vas a aprender a vivir en la fe del Hijo de Dios. Cuando Jesús oró la oración sumo sacerdotal, dijo: Señor, te pido que lo que tú me has dado, nadie se pierde, nadie se ha perdido, pero te pido, Señor, que los cuides, que los protejas del mundo. Están en este mundo, pero no son de este mundo, no son de esta tierra, son del reino celestial. Los que somos de Cristo, seguiremos a Cristo hasta encontrarnos con Él en los cielos, en la gloria. ¿Cuántos creen en esto? Por eso la vida nueva es una vida de santificación, y la santificación es la santificación progresiva, donde el creyente, por el poder del Espíritu, va a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y si vive la voluntad de Dios, va a producir frutos, pero frutos de justicia. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
no se conformen a este mundo, sino transfórmense y renueven su mente, no se amolden a este mundo. Y si viven conforme a Dios, conforme a la voluntad de Dios, vamos a ver que esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Una vida en santidad a Dios. Por eso, hermanos, Pablo aquí va a enfatizar que la agencia o el propósito de Dios en la resurrección es por la gloria del Padre. El texto dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre. La agencia es aquí la gloria del Padre. Pero ¿cuál es la agencia? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la vida del creyente aquí? Es andar en vida nueva. Si la resurrección en Cristo Jesús es la gloria del Padre, los creyentes somos llamados a andar con una vida nueva en Cristo Jesús. Todos los creyentes somos sellados con el Espíritu Santo. Tenemos nueva identidad, nuevo propósito, nueva vida en Cristo Jesús. Ahora, ¿seguimos siendo humanos? Sí, seguimos siendo humanos. Seguimos siendo naturales. Seguimos siendo personas. No cambia las circunstancias. Lo que cambia es la forma como el cristiano va a andar en vida nueva en Cristo Jesús. Por eso el pecado ya no abunda en nosotros, abunda la gracia. Y la gracia abunda para no seguir viviendo en pecado, sino para vivir una nueva en Cristo Jesús, porque fuimos sepultados y resucitados con Cristo Jesús. Ahora, ¿qué dice el versículo 5 al versículo 8? La identificación con Cristo en su muerte y resurrección como fundamento de la nueva vida. ¿Qué dice el versículo 5? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, voy a repetir esto, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Acá hay una palabra, hermanos, plantados. Y la imagen en el original, la imagen que usa Pablo, es la imagen de una unión orgánica como dos plantas que crecen entrelazadas. Eso quiere dar a entender Pablo aquí. Es una unión como dos plantas que crecen entrelazadas. Por eso Pablo dice, plantados juntamente. La semejanza de su muerte de Jesús va a implicar que la experiencia, hermanos, la experiencia del cristiano, la vida del cristiano o la experiencia del cristiano con el pecado es una analogía de la muerte de Cristo al pecado. Cuando tú siembras una semilla, la semilla a los 3, 4, 5 días va a comenzar a germinar. ¿Qué pasa con la semilla? La semilla tiene que morir para que pueda nacer otra planta, otra nueva vida. Cuando tú mueres al pecado por la muerte de Cristo Jesús, resucitas para vida nueva, como Cristo resucitó de los muertos para gloria eterna. Y la promesa, hermanos, es que esta unión con Cristo Jesús también se va a manifestar en la semejanza de su resurrección. Y ahí lo importante, no solamente queda en su sepultura, sino en su resurrección, es decir, en la experiencia de esa nueva vida y victoria en Cristo Jesús. Por eso Romanos dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y si somos más que vencedores, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro
Dígale, estoy seguro. Dígale, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto y ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creado nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie nos podrá separar porque estamos seguros y firmes en Cristo Jesús. Ahora, haciendo un análisis, la unión con Cristo, amados hermanos, es una doctrina central de la iglesia y está en la palabra. No es solo una imitación tal vez de algo, sino una participación real en la vida de Cristo Jesús. Mi comunión con Cristo me hace vivir unido a Él y participar con Él. La Biblia dice que somos coherederos con Cristo Jesús. Dios nos hizo sus hijos y como hijos suyos tenemos la herencia de la primogenitura. Está en Efesios capítulo 1. Y si tenemos la herencia de la primogenitura, indica que Cristo nos dio toda esa herencia por la salvación a través de la unión a Él y ser capacitado para vivir esa vida en santidad y consagración, no para vivir una vida desordenada. Por eso es que Pablo inicia: ¿seguiremos pecando para la gracia abunde? En ninguna manera. Y algunos entendemos mal esto, y algunas congregaciones nos pueden objetar esto. Nuestra congregación tiene unas doctrinas profundas y estables, las 5 solas, y uno de ellos está la predestinación, otro está la justificación, está la santificación y la glorificación. Porque si nosotros fuimos llamados por Cristo, estamos llamados y capacitados a vivir una vida santa en Cristo Jesús. Y si nosotros fuimos predestinados, fuimos escogidos, fuimos llamados, como nuestra doctrina, palabra dice, estamos seguros porque Cristo nos llamó para estar con Él y para vivir una vida y estar con Él en la gloria. Por eso Juan capítulo 3 versículo 18 dice: el que creyere ya ha sido perdonado, y el que no creyere ya ha sido condenado. Y esta, aunque nos parezca duro, hermanos, la doctrina y la palabra es firme. Siempre van a haber 2 grupos, siempre van a haber 2 caminos, siempre va a haber 2 personas y 2 lugares. Y eso está enfocado en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque quien escoge es Dios. Tú no le escoges a Dios, es Dios quien te llama, es Dios quien te escoge, es Dios quien te trae a sus pies, a su iglesia, a su camino. Es Dios, no tú. Dios llega al hombre, aunque nos guste o no nos guste. Eso es la palabra de Dios. Juan dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Y quiénes son esas ovejas? Son aquellos que fueron dadas a Jesús para que pueda guiarlos. El versículo 6 dice: sabiendo esto, dice Pablo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué está diciendo Pablo? Nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, se refiere a la naturaleza pecaminosa. No es que somos perfectos, pero sí somos santos. Santo no es aquel que está en un pedestal o en una imagen. Santos somos todos aquellos que fuimos llamados, escogidos por Dios para caminar con Él y para ir a la vida eterna, a la gloria con Él. Esos somos santos. Y la palabra dice que la palabra santo es separado, apartado. Y Dios te ha apartado, te ha separado para Él, para que camines a una vida nueva. Por tanto,
Pablo al hablar esto está enfatizando de que no hay algo en nuestra vida de que pueda estorbar o malograr la comunión del creyente o la vida del creyente con Él. Ya fuimos, hermanos, ya fuimos resucitados y muertos al pecado. Ahora nos toca vivir en la gracia y en el camino del Señor. ¿Qué dice el versículo 5? Repitiendo: porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, fue crucificado juntamente con Él. ¿Para qué? Hay una palabra ¿para qué? Para que el cuerpo del pecado, sea, ¿qué cosa dice acá? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso Pablo dice: en ninguna manera los que hemos muerto al pecado no podemos seguir viviendo en pecado. Repito, no es que no vamos a caer, pueden haber circunstancias, cosas que vamos a caer, pero no puedes seguir viviendo en pecado. Jesús le dijo a la mujer pecadora: nadie está condenado, ni yo te condeno. Anda y sigue pecando. Así le dijo: anda y no peques más. Anda y vive tu vida conforme a la vida en Cristo Jesús. Por tanto, hermanos, la palabra nos dice en versículo 7: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y el versículo 8: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Concluyendo, hermanos, aquí en esta mañana, tenemos la ceremonia después, en esta mañana. El versículo 8 es la culminación de todo esto que Pablo dijo, hablando de la justificación a través de la fe. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si tú has muerto con Cristo, si tú has sido resucitado con Cristo, si tú has muerto y tu vida anterior ya no es una vida que va a dominar tu estar hoy o tu vida nueva en Cristo Jesús, entonces creemos que también vamos a vivir con Él. Por eso dice Colosenses: nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida. No quiero apelar a la congregación, pero hermanos, la iglesia presbiteriana somos una congregación confesional. ¿Por qué? Porque tenemos confesiones que nos enseñan y nos hacen entender lo que es la realidad del pecado y lo que es la realidad de la vida en Cristo Jesús. Y tenemos doctrinas fundamentales que quizás no lo vamos a entender a profundidad, pero que nos llevan a la práctica de la vivencia en fe en Cristo Jesús. Y los que somos o los que son bautizados, van a venir el bautismo, tienen que vivir en esa fe, que su bautismo en esta mañana es una comunión con Cristo Jesús, es la fe de haber muerto al pecado y vivir para Cristo y confesar públicamente mi fe a través del bautismo. Sea cualquiera sea la forma, el método, el elemento, el agua es único y el símbolo es lo importante acá. Nos pueden culpar de muchas cosas, pero si entendemos la palabra de Dios, hermanos, vamos a entender de que Pablo explica a los romanos el simbolismo del bautismo, nuestra muerte y resurrección con Cristo Jesús.